ese Dios, el Dios de los imposibles, el Dios de lo inesperado, cuando cosas suceden que no esperábamos, Señor. Tú eres ese Dios. Y este canto que vamos a cantar ahora está inspirado en esas vueltas que daba el pueblo de Israel en los muros alrededor de Jericó, que parece imposible que a veces las cosas sucedan, o parece imposible que a veces los muros se derrumben, pero Dios está trabajando. Dios es el que está en control. Nosotros solo tenemos que obedecerle, seguirle, y entonces Él hará lo inesperado. Dios es ilimitado. Dios es el Dios de imposibles. ¿Lo crees? Así es que nuestra misión es solo caminar, seguir caminando hasta que el Señor derribe esos muros, que pueden ser físicos, pueden ser en tu mente, en tus emociones, pero Él es el Dios de lo inesperado. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Lo que vamos a cantar ahora está inspirado en esas vueltas que daba el pueblo de Israel en los muros alrededor de Jericó, que parece imposible que a veces las cosas sucedan, o parece imposible que a veces los muros se derrumben, pero Dios está trabajando. Dios es el que está en control. Nosotros solo tenemos que obedecerle, seguirle, y entonces Él hará lo inesperado. Dios es ilimitado. Dios es el Dios de imposibles. ¿Lo crees? Así es que nuestra misión es solo caminar, seguir caminando hasta que el Señor derribe esos muros, que pueden ser físicos, pueden ser en tu mente, en tus emociones, pero Él es el Dios de lo inesperado. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, yo sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. En mi corazón te alabará. ¿Quién es tu Salvador? Cristo mi Salvador. Cúbrenos con tu amor. Mi corazón te alabará. Declárale y dile que estás confiado. Dile: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel.
Yo te invito a que inclines tu rostro, que ores, que reflexiones en esto que hemos cantado ahorita. Y este pequeño verso que dice, tu promesa sigue en pie. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te aflige hoy? ¿Qué es lo que te aflige hoy? ¿Algún familiar que tal vez está muy alejado de Dios? Su promesa sigue en pie. Cree en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. Tú eres luz en medio de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Su promesa sigue en pie. ¿Qué es lo que te atribula hoy? No sé qué va a pasar en el futuro, no sé, mi trabajo, me han cortado muchas horas. ¿Qué dice la Biblia? Mira los lirios del campo, las aves que no trabajan ni labran la tierra, sin embargo, alimenta a Dios a las aves todos los días. Y los lirios del campo, nadie se ha vestido tan bellamente como ellos. Su promesa sigue en pie. Sus promesas siguen en pie. ¿Qué es lo que te atribula? ¿Qué es lo que en este momento carga tu corazón? Y solamente díselo así como cantábamos: Señor, en ti confío. Tus promesas siguen en pie. Sus promesas son sí y son amén. Y como decimos ahorita en este canto, yo solamente voy a andar, contigo andaré. Voy a dar vuelta a ese Jericó, pues el Señor derribará esos muros. El Señor hará. Mi misión es seguirle, permanecer. No dejar que las circunstancias, que la gente, que las cosas que veo me apachurren, me agüiten, y que ya diga, ay no, esto de la Biblia, ay, esto de la iglesia, mira, pues si nos estamos reuniendo. No, ahora más que nunca la iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y hoy es el tiempo que nosotros nos levantemos en fe y que pongamos nuestros pies en esas promesas y que digamos: en ti confiaré, Señor, porque tu promesa todavía está en pie. Tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Si no, ¿para qué murió Cristo Jesús? ¿Verdad? Así es que ponlo en tu corazón. Pon esto en tu corazón y dile: Señor, pues aquí vengo. Yo te invito que hoy en esta oración muy personal le traigas esto al Señor, lo que sea. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes Jericós, diferentes circunstancias, diferentes retos. Y los retos muchas veces son con nosotros mismos, como decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, que hago lo que no quiero hacer, y este cuerpo hace lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hace. Tal vez la lucha es contigo mismo, tal vez la lucha es con las circunstancias, tal vez anhelas que tu familia sea diferente y no ves, ya llevas tiempo de cristiano y no ves cambio en los demás, pero la promesa de Dios sigue en pie. Así es que vamos a una oración muy personal y entregarle al Señor: aquí está esto, Señor. A lo mejor he dejado de confiar en ti. A lo mejor he dejado de andar en tus caminos, Señor, con compasión, porque pues ya he dejado que esta situación me entristezca o me apachurre o me relente en mi caminar. Pero como cantamos ahorita, Señor, en todos estos cantos son como una oración. Tú eres el Dios de milagros, el Dios de lo inesperado, el Dios de los imposibles, el Dios ilimitado. En ti no hay límite, Señor. Y luego vemos en este otro canto que tus promesas siguen siendo sí y amén. Tus promesas están en pie, Señor. Así es que, Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias. Traigo esta situación delante de ti, Señor. A mi familiar, a mis hijos, a mi situación económica, a mi situación del matrimonio, mi situación de mí mismo. No puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar lo que sea que te está persiguiendo ahí. Hoy lo traigo a tus pies, Cristo, y sigo caminando sabiendo que tu promesa sigue en pie, Señor. Gracias, Señor. Y en este mismo espíritu de adoración, pues es bueno estar de regreso en casa, es muy bueno. Y esta es nuestra casa. Si en tu corazón
tú consideras Semilla tu casa espiritual, y a lo mejor estás aquí, pero a lo mejor no puedes estar aquí, estás allá en internet, mándanos un recadito. Aquí es ahí, gloria a Dios, aquí estamos, vamos semillosos, aquí desde lejos estoy con ustedes. Y también soportemos nuestra casa espiritual, apoyemos nuestra casa espiritual. Todo el tiempo, todos estamos, bueno, dicen que tiempo de crisis, que esto y que el otro, pero hemos pasado como humanidad muchos tiempos de crisis, y es nuestra responsabilidad como cristianos sostener nuestro hogar espiritual. Así es que con todo tu corazón, con un corazón generoso, como dice la Biblia, cada quien dé como dispuso en su corazón. No te limites al diezmo, ¿verdad? Si Dios te da más, te dice que más, como disponga tu corazón, como Dios ponga en tu corazón. Pero bueno, ahí está una guía que nos dice el Señor, los diezmos, ofrendas. Lo podemos hacer aquí, los que estamos aquí, y los que están allá online, que no han podido venir por su situación de salud, lo que sea, también pueden ir a farmingtonheights.com y allí pueden también ofrendar online si lo quieren. Si este es tu hogar, vamos a ser responsables y vamos a orar. Pues Señor, gracias te damos, porque esto todo del dinero siempre a los humanos nos cuesta mucho trabajo, Señor. Es la verdad. A nosotros los humanos nos cuesta mucho trabajo, porque creemos que como trabajamos y nos lo ganamos, creemos que todo es mío. Pero tu palabra dice que todo viene de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Así es que todo, Señor, nuestras fuerzas para trabajar, pues la benevolencia y la gracia que nos has dado con nuestros jefes, y todo eso viene de ti. Es una dádiva tuya, Señor. El que tengamos un sueldo y el que tengamos un trabajo, pues es un regalo tuyo, Señor. Que tengamos salud para poder trabajarlo, es un regalo tuyo, Señor. Es una provisión tuya. Así es que hoy queremos, Señor, también sostener nuestro hogar espiritual y hacerlo con alegría, no con tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre, Señor. Gracias te damos, Señor, y mientras que hacemos este acto de ofrenda, acto de adoración con nuestras finanzas, vamos a cantarle al Señor y decirle: en ti confiaré, dice tú. En ti confiaré. ¿No lo van a pasar? Tu promesa sigue en pie. Bueno, lo vamos a poner allá atrás y usted puede ir para que no toquen canasta. No deben tocar una canasta y la otra, sino puede pasar a dejarlo allá atrás. Para que no toquemos las canastas, solamente vaya y deposítelo atrás. Okay. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es fiel? Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy estamos aquí honrándote, adorándote y sabemos que tú sigues siendo Dios, que eso es maravilloso. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pueden sentarse, por favor. Y pues yo no sé para ustedes, pero para mí es una alegría, un gozo. Les dijimos que se trajeran su mascarilla. Si alguien necesita una, allá tenemos. Nada más alce su mano si alguien necesita una y Don Cato les va a llevar hasta su lugar. ¿Quién necesita alguna por ahí? Por acá necesitan una, por favor. ¿Quién más? Nada más. Perfecto. Y no por nada, simplemente por respeto a mi vecino que está ahí, que a lo mejor
va a estar preocupado de que no trae mascarilla, no vaya a pegar la gripa o lo que sea. No, hombre, no pasa nada. No, sí pasa, hay que tener mucha prudencia, hay que tener pues sí, prudencia, precaución. Este problema es real, lo que está sucediendo en el mundo, pero Dios sigue estando en control. Eso es algo que a mí me da cierta, me da mucha seguridad de eso. Y bueno, pues algunos anuncios. Seguimos los lunes por vía Zoom. Si tú no te puedes conectar vía Zoom, pregúntale a Diana cuál es la clave, que de hecho la publicamos todos los lunes y antes de empezar el discipulado. La ponemos ahí vía Zoom. Ahorita ya tenemos gente de diferentes lugares siguiendo el estudio, que está bastante bueno. Es un discipulado de 3 niveles. Ya vamos en el segundo nivel y tú dices, pues es que me perdí el primero. No importa. Puedes seguir porque son temas separados, pero que van edificando nuestra razón de por qué discipulamos, y cuando discipulamos, las preguntas que alguien puede tener acerca de todo esto. Así que conéctate ahí todos los lunes a las 8 de la noche, vía Zoom. Ahí lo vamos a publicar en el Messenger, en Semillosos Carolinos. Ahí va a estar ¿cómo dicen? El link para que te conectes por Zoom, y lo puedes hacer desde tu teléfono. ¿Mandé? Sí, donde quiera que vivan, donde quiera que estés, no hay ningún problema. Los miércoles, bueno, pues seguimos con el estudio de la Biblia en un año, no textual, es decir, no vamos verso por verso, sino vamos haciendo un análisis, una semblanza de lo que es cada libro de la Biblia, de qué trata y cuáles son los temas principales, los personajes principales, los versículos más famosos de ese libro, para que tengamos un panorama de qué es lo que estamos estudiando. Muchos de nosotros llevamos años en la iglesia y a veces no sabemos, pues dónde estará este versículo y dónde estará la historia de y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les dijera en dónde está la historia de Melquisedec, ¿lo saben dónde está? No me contesten, ahí lo buscan. Y eso es lo que estamos aprendiendo, los que estamos en este discipulado los miércoles. Conéctense, es por Facebook Live a las 7 de la noche. Los esperamos también y es muy rápido, son 45 minutos que estamos conectados. Si a veces nos la pasamos hasta 4 o 5 horas viendo las series. Yo estoy viendo una que se llama Cuántico, que está bastante buena. No se las recomiendo, pero está buena. En fin, mi esposa ya me regañó porque estoy dando anuncios. Vean lo más importante que es esa relación que debemos de tener con Dios. En este tiempo que tenemos, yo creo que algún tiempito extra, ahorita que no hay deportes, ahorita que no hay tantas cosas, bueno, tenemos tiempo para meternos a la palabra de Dios, no sé, 15, 20 minutos, 1 hora, el tiempo que puedas hacerlo, aprovéchalo. Y digo, no estoy satanizando la serie, si quieres ver una serie, qué bueno, pero pues que sea edificante al menos, que no tenga, dice mi esposa, la seriondeces, porque ya todas las series tienen cosas pues raras. No me espanta, el mundo cada día está peor, cada día está de cabeza, pero tú y yo tenemos que seguir siendo luz en este mundo. Así que ahí es donde está lo más importante a todo esto. Y bueno, pues seguimos con nuestro estudio. Don Cato, ¿podrías checar cómo está la temperatura aquí? Porque sí se siente bastante calor, o ya me están dando bochornos. Las dos cosas. Seguimos con nuestro estudio 100% identificable. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es nuestra identidad delante de Dios? ¿Cuál es nuestra identidad aquí en esta tierra? Si nosotros nos decimos cristianos, bueno, en realidad lo que estamos haciendo nos identifica como tal. Y vamos a orar, ¿les parece? Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque el día de hoy tú nos hablas a través de ella. Y ayúdanos, Señor, porque a veces la palabra que tú pones en nuestra vida o delante de nosotros, hay cosas que a veces no comprendemos bien a bien, pero sabemos que tenemos ahí un ayudador que es tu Espíritu Santo, que nos guía, que nos anima y nos da luz aún al entendimiento, aún cuando no entendamos, Señor. Y ayúdanos a seguir
edificando nuestra fe, seguir edificando en nuestra vida esa santidad a la que tú nos has llamado, Señor, no porque seamos los mejores, los más buenos, pero porque sabemos que tú eres el mejor y eres un Dios bueno. Gracias, Padre, por cada vida aquí representada, por cada familia aquí representada y por cada familia que nos está viendo a través de las redes sociales. Te bendecimos, Señor, y bendecimos también a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Y bueno, pues estamos aquí con esta 100% identificable, que es esta primera carta de Pablo hacia los Corintios. El día de hoy le pusimos a esta plática la morada del Espíritu. Una morada es un lugar, una habitación, una casa, un hogar. Ahí es donde nosotros identificamos esta parte. Sí, y tú y yo, si no lo sabías, te lo digo, tú y yo somos la morada de Dios, somos la morada del Espíritu Santo. La semana pasada nos quedamos y terminamos donde Pablo les decía que ni el que riega ni el que planta son los importantes. Dice, son una misma cosa. Cada uno va a recibir su premio de acuerdo a su labor. Es decir, lo que hagamos aquí en la tierra para edificar el reino, tú y yo, pues algún día vamos a recibir un premio, un día vamos a recibir algunas coronas tal vez, allá en el cielo, pero lo importante no es que las recibamos, lo importante es a quién las vamos a rendir cuando estemos en el cielo. Ahí las vamos a volver a rendir, a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que aquí Pablo les decía, o sea, sí, pues el que riega y el que planta, en el versículo 8 del capítulo 3 les decía eso, sí, en realidad son una misma cosa. Y cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor, es decir, de acuerdo a lo que tú hagas aquí en la tierra, de acuerdo a lo que tú manifiestes cuando compartes el Evangelio, de acuerdo a las gentes que tú alcances a tocar a través de esto. Y no se trata de competencias. El Espíritu Santo va a poner la gente delante de ti a la que vas a tener que hablarle. Y a lo mejor dices, pues yo, ¿a quién le voy a hablar si yo apenas voy en la primaria, en la secundaria? Bueno, hay versículos que seguramente tus papás te han enseñado, ¿verdad? ¿Verdad que sí, papás? Y a lo mejor tú le dices a tus compañeritos, oye, pues te voy a enseñar una cosa que me enseñaron mis papás. Y le dices un versículo. Yo me acuerdo que mis hijos les recitábamos, por ejemplo, el Salmo 23, que se lo aprendieran, que se aprendieran los versículos básicos. Juan 3:16. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículos fáciles, sencillos, que ellos pueden comprender. Y ellos pueden ser luz ahí en ese lugar donde ellos están. Y no nada más de esa manera, sino a través del comportamiento. Sabemos que hay chamacos que pues son como la rabia, ¿verdad? Dice por ahí mi esposa. Pero finalmente, hoy en la mañana recibía un saludo de parte de mi hija. Y me decía, híjole papá, qué bueno que me enseñaste la palabra de Dios desde chiquita, porque aún cuando ya esté yo más grande no me voy a apartar de ella. O sea, son cosas que ella se acuerda. Y eso para mí es una bendición, saber que Dios está haciendo la obra, a pesar de que nuestros ojos no están ahí donde estén ellos. Pero los ojos de Dios sí, y los sigue guardando, los sigue habilitando. Les sigue hablando a sus corazones para crear esa obra y completar la obra en ellos, que ese es el propósito de nosotros como papás en esta tierra, conducirlos por el camino de Dios. Y tú, papá, es importante que pues puedas ser ese ejemplo para ellos, en donde tú puedas edificar en ellos y sembrar en ellos lo que va a ser de provecho en el futuro. Y aquí Pablo les está diciendo que nosotros, en el versículo 9 del capítulo 3, nosotros simple y sencillamente somos colaboradores de Dios. Y aquí usa un ejemplo del campo. O sea, somos labranza de Dios. O sea, en pocas palabras, Él es el que nos utiliza. Él es el que siembra en nosotros. Y nosotros vamos ahí con esa tierra cultivada de Dios, como una tierra cultivada de Dios, dando fruto, porque el Señor le da gusto que nosotros traigamos fruto. Somos el edificio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Somos esa viña de Dios.
Él ha trabajado en esa viña, la ha limpiado. Tú y yo somos los pámpanos de esa viña, que en algún momento tiene que brotar el fruto. ¿Y cómo es que brota el fruto? Bueno, siguiendo y edificándonos cada día en el conocimiento de Dios, en la oración, en la comunión con Él. Esa es la única manera en la que vamos a recibir esta edificación en nosotros. Y ahora sí vamos al versículo 10, donde estamos empezando el día de hoy. Conforme a la gracia de Dios, dice ahí, en el versículo 10, según la gracia de Dios que me ha dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará. Aunque como quien escapa del fuego. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? De ahí viene el título de esta plática. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Y si hacemos un poquito si recordamos un poquito, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, pues Pablo se entera de que esta iglesia en Corinto está teniendo problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque por la misma cultura que había ahí, cultura griega tremenda, había muchas escuelas ideológicas, muchas escuelas filosóficas, es decir, de repente se hacía la iglesia de Cacho y la verdad del agua, ¿sí? Y de repente por allá Eric y la verdad del fuego, ¿sí? Y de repente por allá Cato y la verdad del aire. Y entonces empezaban a filosofar sobre esas realidades y hacían competencias entre ellos. Y no, es que lo más importante es el agua, porque el agua es vida. Y no, pues es que lo más importante es el fuego. ¿Por qué? Porque a partir del fuego podemos transformar. No, pero es que a partir del aire, porque sin aire no podríamos vivir. Y se formaba una competencia entre ellos, se hacían competencias a ver quién tenía la razón. Esas mismas costumbres estaban, ¿cómo se dice?, metiéndose dentro de la iglesia que Pablo había formado. Él pasó algunos meses, bastantes, como año y medio, haciendo y creando esta iglesia en Corinto. Y esta misma forma de competencia empezó a afectar a la iglesia. Y entonces por ahí decían, no, pues es que a mí me reveló el mensaje Pablo. Oye, Pablo, mira nomás quién era antes. Pablo, aquel que se dedicaba a perseguir a los cristianos, y ahora por el contrario, hoy está formando iglesias. No, pero yo soy de Apolos. Apolos es de aquí, de la región. Él sabe cómo se hacen las cosas. Él es un gran filósofo, un gran pensador, un gran orador. Ah, no, pero pues yo soy de Pedro. Pedro, imagínense, él caminó con Jesucristo. Fue de los primeros discípulos que Jesucristo llamó.
entonces había una división en la iglesia. Y estos eran los problemas por los que Pablo estaba tratando de exhortarles, y por eso Pablo comienza aquí a enterarse de todas estas dificultades que estaban aconteciendo allí en ese lugar, y comienza a ocuparse en resolverlas. ¿Por medio de qué? De estas cartas que escribe, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. No es que no tuviera nada que hacer Pablo. Pues nomás les voy a escribir una carta y que se apacigüen y ya estuvo. No, no era eso. Él estaba trabajando en ese momento, edificando otra iglesia. Él estaba en la ciudad de Éfeso. Imagínense los problemas que había en Éfeso. Había muchísimos problemas. Él en esos 18 meses que pasó allí en Corinto, pues edificó una iglesia y él la dejó bien y sana. Y resulta que empezaban a meter ideas raras por aquí, ideas raras por acá. Y empezaron a establecer esta competencia. Y eso es lo que le preocupaba a Pablo. Aquí podemos ver cuando en el versículo 10 les habla y dice: yo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Recordemos cuando hablamos y cuando vemos acerca de qué es la gracia, qué es esta gracia que nosotros estamos recibiendo el día de hoy. Es esa misma gracia cuando tú fuiste convencido de pecado, cuando tú fuiste convencido de que necesitabas un Salvador, esa que el Espíritu Santo puso delante de ti. ¿Para qué? Para convencerte que tenías que volver atrás, que tenías que arrepentirte. Y aquí está Pablo diciéndole como un ruego. Aquí yo les ruego, ¿sí? Bueno, aquí estoy, eso me fui al versículo 10 del capítulo 1. Pero aquí en el capítulo 3, permítanme tantito que ya me perdí, ya le corrí demasiado. Aquí en el capítulo 3 está diciendo, en esencia Pablo, ¿bajo quién o bajo qué autoridad fundó la iglesia? Bajo la autoridad de Cristo. La gracia de Cristo llegó a la vida de Pablo y en ese momento fue que empezó a caminar de acuerdo a la realidad de Cristo, de acuerdo a la realidad del Redentor de esta tierra, de este mundo. Yo creo que esto es importante porque tú y yo, el día de hoy, ¿cómo es que caminamos? ¿De qué manera caminas cuando sales de la iglesia? ¿De qué manera caminas cuando acabas de orar? ¿De qué manera andamos cuando hacemos nuestro devocional? ¿Andas conforme a la gracia que recibiste del Señor? ¿Realmente somos 100% identificables o identificados como cristianos? Y aquí Pablo está diciendo que él era un perito arquitecto. Es decir, un arquitecto que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo construir. Para que este edificio quedara así tan bonito y todo, hubo que poner de acuerdo a varios arquitectos con la idea que nosotros teníamos aquí en la iglesia, entre varios pastores. A ver, esta es la idea que yo tengo, esta es la funcionalidad que yo necesito para la iglesia. ¿Cómo le van a hacer los arquitectos? Y tuvimos juntas y juntas y juntas con los arquitectos. Pero el fundamento era de alguien que tenía la idea. Y aquí el que tenía la idea no era Pablo, la idea era de Cristo. O sea, ¿de quién venía el fundamento? Una construcción, pues yo no sé aquí cómo le hacen, pero en México, pues yo creo que debe ser igual aquí, pero en México si tú no le pones, ¿cómo se le llama esa cosa que ponen abajo de las casas? Son piedras y cemento y todo eso. Los cimientos. Ya iba a decir la fundación, pero no, ¿verdad? Eso es muy pocho. Los cimientos. Primero escarban un hoyo y ponen los cimientos con piedra, cemento y macizo, como dicen allá. Y en ese momento ya pueden ir edificando hacia arriba, porque hay una base fuerte, una base sólida. ¿Cuál era el cimiento que tenía
Pablo, ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos como hijos de Dios? Cristo es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento de lo que el día de hoy recibimos a través de su gracia. Y aquí Pablo está diciendo, yo puse el fundamento. Sí tenía yo el conocimiento, pero el fundamento no era yo. El fundamento es Cristo. Y otro llegará y edificará sobre este fundamento. Pablo no fue eterno. Él tuvo discípulos que empezaron sobre ese fundamento, que era Cristo, a construir la iglesia. Y el día de hoy ya vemos millones que sobre ese fundamento seguimos edificando. Por eso la pregunta aquí es importante en ese primer versículo. ¿Cómo estás edificando tu vida cristiana el día de hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo como cristiano para dar fruto como iglesia? ¿Estás siendo conforme a la gracia? Pablo aquí dice, pues yo, a través de esa gracia, yo eché los cimientos, como si fuera un experto de la construcción. Y ahora otros son los que andan edificando. Yo ya dejé la iglesia puesta ahí en Corintio. Ahora los demás tienen que edificar, pero sobre el fundamento correcto. En el versículo 11 dice, es que nadie puede poner otro fundamento. ¿Se acuerdan de la historia de los 3 cochinitos? Aquellos que pusieron su casa ahí en la arena y llegaba el lobo, soplaba y se iba todo, porque no había un cimiento. Pero hubo alguien que era el cochinito, yo lo conocía como práctico, que era muy habilidoso. Sí puso su fundamento sobre la roca. Cuando llegó el lobo, pues no pudo destruir eso. Porque soplaba y aquello era de ladrillo, era de piedra, era una construcción bastante fuerte. Eso es lo que pretendemos aquí en Semilla de Mostaza y en otras semillas de mostaza y en otros Calvary Chapels y en otros Horizonte Ministerios y en muchos otros más. Que nuestro fundamento sea Cristo y este crucificado. Porque eso es lo que dijo Pablo antes. Yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que yo, a través de la gracia que he recibido, pueda envolver a otros, pueda hablarle de la esperanza eterna que tenemos a otros. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. No es una persona. Hay iglesias que están basadas, digo esta palabra porque así se conocen, en los rock stars cristianos. Y no me refiero a que sea una gente famosa. Sino que es gente carismática, gente bien trajeada, gente que habla muy emotivamente, que grita mucho y que son rock stars. Pero su fundamento no es Cristo. Toda la iglesia, toda su predicación está enfocada en Él. Que Él transmita lo que Él quiere transmitir, no lo que Cristo quiere decir a través de su palabra. Yo prefiero menguar, como dice el Evangelio de Juan. Yo prefiero hacerme así chiquito, que no me vea nadie, y que la cruz de Cristo sea la que se presente delante de todos. Porque la cruz de Cristo es la que salva. La cruz de Cristo es la que habla delante de nosotros. Esa es tu identidad el día de hoy como cristiano. Nadie puede poner una base distinta, un fundamento distinto como el que ya está puesto el día de hoy. Después en el versículo 12 dice que, bueno, pues si alguno va a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, a partir del fundamento podemos, no importa, te puedes llamar bautista, te puedes llamar presbiteriano, te puedes llamar semilla de mostaza, no importa. Si el fundamento sigue siendo lo mismo, si sigues construyendo correctamente, no importa. Así son muchas construcciones. Hay construcciones que son de ladrillo, hay construcciones que son de adobe. El otro día hablaba con Luisito,
platicábamos de las construcciones de adobe, que son muy bonitas. En México el día de hoy están de moda esas construcciones de adobe. Vas a las colonias así del Pipi Nice, de los ricachones, y tienen sus casas con adobe, muy bonitas. O sea, no importa cómo edifiques, si el fundamento viene siendo el mismo. Es decir, tu obra va a estar manifiesta ahí. Yo no sé cuántos años el Señor nos va a tener aquí en Estados Unidos o en Wilson o aquí en Carolina del Norte. No lo sé. A lo mejor aquí igual nos petateamos hasta que el Señor quiera. Pero igual mañana nos dice, ¿sabes qué? Cambio de dirección. El Señor tendrá que poner otra persona aquí, que siga edificando sobre lo que ya pusimos en este Wilson y aquí en Semilla Carolina. Eso es importante. La obra tuya sí se puede ver claramente, pero el fundamento tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estemos en su presencia, cuando estemos ahí frente al trono, aquí nos está hablando mucho a nosotros, los que compartimos, a los que dirigimos una iglesia, a los que estamos al frente de la iglesia. Un día va a poner al descubierto la obra que hicimos, sea la que sea. ¿Y sabes qué? Lo que pasó, lo que nosotros tratamos de hacer, va a ser pasada por fuego. ¿Tú que sirves el día de hoy? Tu obra va a ser pasada por fuego. No, pues es que yo todos los días iba y les llevaba comida allá a los homeless que andan allá en las vías del tren. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ni nos enteramos, pero qué bueno. Pero esa obra va a ser pasada por fuego. No, es que yo le hablo a los enfermos y yo estoy al pendiente. Está bien. Tu obra también va a ser pasada por fuego. Y si esa obra permanece, pues el Señor te premiará. ¡Qué maravilloso! No, pues es que yo tocaba todos los domingos aquí en la banda Semillosa. Pues esa obra también va a ser pasada por fuego. Y ni los tambores van a quedar. Pero el Señor dirá, ahí pondrá al descubierto, sea lo que sea. Él lo va a revelar. La obra de cada uno va a ser evidente en ese día delante de Dios. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ese va a recibir una recompensa. Si tu obra permanece a pesar del fuego, no vas a perder la salvación. Simplemente, pues el Señor no te va a dar las coronas que tú pensabas que te iba a dar. Así que lo importante no son las coronas que vayas a recibir allá o los premios que vayas a recibir allá en el cielo. Porque como dije al principio, esos premios los vamos a tener que poner nuevamente a los pies de Cristo, porque no son tuyos, no te pertenecen. Ya date de santos que entraste al cielo. Qué maravilloso poder estar ahí, aunque sea de panzazo, pero entramos. Y el panzazo va a ser más fuerte. Que me ve el Van y el Eric, mira, que se me quedan viendo. Unos, aunque sea de panzazo, vamos a entrar. Si la obra de algunos se va a quemar, pues sí, va a sufrir pérdida, dice ahí. O sea, si esa obra se consume, tú imagínate que yo he visto aquí, estaban construyendo ahí por la ruta esta 97, la que va al aeropuerto de Wilson y Rocky Mount. Había unas casas bien bonitas, de repente una se quemó un día. Y dije, ¿cómo es posible si estaba nueva? Yo me imagino ahí al arquitecto que llegue y que de repente se le quemó la casa que estaba construyendo. Qué horrible ha de haber sentido. Obviamente que el constructor va a decir, no puede ser, si en esta puse mi mejor esfuerzo. Obviamente que vas a sufrir una gran pérdida. Igual, Señor, pero si yo todos los domingos cantaba, Señor, si yo todos los domingos cruzaba a las viejitas en la esquina, Señor, si yo todos los domingos iba y llevaba a los perritos al asilo de perros. ¿Sabes qué? Qué bueno que tengas ese corazón de hacer buenas obras. Pero lo importante es en quién te estás enfocando cuando haces eso. Eso es hacer lo correcto. Qué bueno. Esa obra va a pasar por las llamas un día.
Y date de santos, como dice la palabra aquí, vas a ser salvo, no te preocupes. Como quien pasa por el fuego, tú no te vas a quemar. Aunque pases por el fuego, dice la Biblia, tú no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque el Señor es tu Salvador. Él te puede hacer pasar por fuego y no te va a pasar nada. Y aquí en el versículo 16 dice, ¿no sabes que eres templo de Dios? Semillosos, ¿saben ustedes que son el templo de Dios? Y no personalmente nada más, sino como iglesia somos el templo de Dios. Tú y yo, cuando no estuvimos reunidos en este edificio tan precioso, seguíamos siendo el templo del Espíritu Santo. No sé si te diste cuenta, pero donde quiera que hayas andado, sigues siendo el templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te dio vida eterna, ese Espíritu Santo que te convenció de pecado, de arrepentimiento, ese Espíritu Santo que te consuela todos los días a pesar de la situación, y ese Espíritu Santo que te lleva a caminar y te lleva a ver las cosas que no son como si fuesen. Porque esto es algo que se recibe por fe. La obra de Dios, la justificación de Dios es por fe. No es algo que veas, que lo puedas contar, sino es algo que ocurre dentro de tu corazón. No es más que la obra del Espíritu Santo. ¿No saben que son ustedes templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Por qué se andan peleando por tonterías? ¿Por qué se andan peleando por tonterías? Que si Marcos canta mejor que Jesús, Adrián, o que si fue primero, que si fue después. Ellos no son los importantes. Y hay tantas controversias, ya el Señor lidiará con ellos. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué entras en controversias? Preocúpate porque tú y yo somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Cada paso que des, cada paso que avances, no es porque tú lo decides nada más. Es el Espíritu Santo que te está impulsando a seguir adelante. Cuando tú te enfrentas a la tentación, recuerda, el Espíritu Santo mora en mí. Esta cosa, híjole, creo que no es lo correcto. El Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón, empieza a redarguir dentro de ti. Húyele. Si no estás seguro de las cosas que vas a hacer, mejor aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Come frutas y verduras. El Espíritu Santo siempre va a estar presente. Dice aquí después que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Esta iglesia que tenemos el día de hoy es santa, ¿lo saben? Este es el templo de Dios, mis amados. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia. Todos los que estamos aquí somos la iglesia, el templo, la morada del Espíritu Santo. Yo no entiendo el día de hoy, no me meto en política, no me gusta, porque la política es muy corrupta, la política es mentirosa. No me meto en eso. Pero estaba escuchando que hay una iglesia en California que les hablaron y les dijeron, ustedes pueden seguir haciendo la obra de caridad, siguen dando comida, sigan ayudando a la gente, pero no se pueden reunir ni cantar alabanzas a Dios. ¿Cuándo me lo enseñaste? ¿Hoy en la mañana? De unos amigos de nosotros allá en Calvary, ¿no? O sea, está prohibido que canten. Ivancito, no le puedes cantar a tu Señor, ¿eh? Lo tienes prohibido. No puedes orar tampoco.
Tampoco oraciones. No, prohibido orar porque van a abrir la boca y se pueden contaminar muchos. No estudios bíblicos tampoco. Entonces, ¿qué? Proponme algo, ¿no? Si pueden dar comida, ¿qué más? Dejar que usar como shelter la iglesia si necesitan dormir. Servicios de consejería no espiritual, ok. Pues me siento mal, pero pues no uses la Biblia para aconsejarme. ¿Saben qué? Un consejo, cuando alguien me pide un consejo, si yo cacho les voy a dar un consejo, mejor me callo. Ya sé que es una orden del gobernador. Para todos los congregantes y para el pastor, claro. ¿Sí? Te llevan a corte. Si eso no se llama persecución el día de hoy, pues no sé cómo se llama. Gracias a Dios que aquí en Carolina del Norte estamos reunidos, ¿no les da gusto? Y podemos alabar al Señor y podemos cantar, aunque sea con tapabocas. ¿Sí? Y eso nos ayuda a que si tenemos mal aliento no le damos el alientazo al de al lado. Nomás no se me vayan a desmayar ustedes solitos, por favor. No invites a la persona que ya conocemos, Eric. Se nos va a desmayar aquí. Pero es serio, mis amados, es serio lo que está ocurriendo. Por ahí tengo una foto de unos motociclistas. No sé si escucharon esta noticia. Ellos se reunieron en South Dakota, en un pueblito que ni me acuerdo el nombre. Ayer, ¿cómo se llama? Sturgis, South Dakota. Ahí se reunieron. Ahí están reunidos ahorita. Son más de 250,000 bikers o estos que andan en moto. Y vi las otras fotografías, ninguno trae tapabocas, les importa poco la distancia social. ¿Y quién les dice algo? Sí, a ellos sí les están respetando el derecho de juntarse, de reunirse. Y a nosotros porque predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Ahí hay otra foto, la que sigue, de una iglesia que se está reuniendo. Guardando la sana distancia, todo mundo con tapabocas. Y no tenemos derecho a predicar a aquel que nos ha dado vida, y no solamente vida aquí en esta tierra, y que nos sigue dando vida, sino vida en abundancia, que nos va a llevar un día allá a la eternidad a vivir con Él. No podemos predicar a Él cuando tanta gente necesita entender y conocer la esperanza. Pero aquí dice este versículo: si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Mis amados, ustedes son el templo de Dios. Y ahí salen con las cosas. Es que ¿cómo? ¿Qué tal si uno de tus congregantes se muere ahí por haber estado congregándose? Miren, aquí dice esta cosa, que es un desinfectante. Dice que el 99.9 de los virus y de bacterias se mueren. ¿Y qué pasa si el 1% de las bacterias no se muere y me da a mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a demandar al Lysol porque no sirvió su mugrero? En California es el lugar donde hay más contagios el día de hoy. El 0.02 de la gente, de los contagiados, es la que muere. Esto me quiere decir una cifra, que el 99.99 de las personas se salvan, no les pasa nada. ¿Se dan cuenta cómo los parámetros no son parejos? Y no me estoy metiendo ni en política, ni me estoy metiendo en cosas raras. Tú y yo tenemos, de acuerdo a la Constitución de este país, el derecho de asamblea, el derecho de congregarnos, el derecho de glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores, si respetamos los reglamentos y la ley de este estado.
Y lo seguiremos haciendo. Y pediremos la protección de Dios para todos los que estamos aquí, que nos siga guardando en salud. Y seguiremos proclamando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Versículo 18 dice ahí, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio, alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aún los mismos sabios de ahora no tienen explicación para lo que está pasando. El día de hoy creo que de Bani lo recibí y de repente mi esposa dice, ay, me sentí como mareada. ¿Estarás embarazada? Hoy tembló aquí en Carolina del Norte 5.1 y yo que vengo de una ciudad donde sé lo que son los temblores, México, Distrito Federal, la ciudad más bonita del mundo. Ahí sí tiembla, ahí sí se mueven, ahí te mueven el tapete. 5.1 es algo fuerte. Cuando nunca en este lugar tiembla. Creo que el último temblor fue hace 20 años. Ya no me acuerdo cuándo. ¿Qué está pasando? Oirás, dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿cómo vamos a saber cuándo vas a regresar? Va a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, marejadas, cosas raras en el universo que van a pasar. Pero no se me agüiten. Bueno, no dijo así el Señor, pero tranquilos. No es el fin todavía, es apenas el principio de dolores. Así que prepárense, mis amados. Prepárense. La única forma que podemos estar preparados es decir, Señor, me rindo delante de ti. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser obediente. Tú me dijiste, Señor, ustedes obedezcan y pidan lo que quieran. Eso fue lo que dijo el Señor. Si obedecemos, pídele lo que quieras. Ya cuando eres obediente al Señor, pues ya para qué quieres cosas si ya le estás obedeciendo, ya lo tienes todo. No se engañen a ustedes mismos. En pocas palabras dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si te sientes muy sabio el día de hoy, si crees que tienes la neta del planeta, perdón por la frase chilanga, si crees que tienes la verdad tú en tus manos, no la tienes. ¿Por qué? Porque estás pensando de acuerdo a los criterios de este mundo. Y la Biblia dice que nosotros, que nos hagamos ignorantes. Hacerse necio es, ignóralo. Lo que te dice el mundo, que tú hagas, ignóralo. Siempre y cuando no perjudiques a los demás, ¿verdad? Deja de hacerte sabio. Oh, sí, claro, no, ya lo sabía. Nada. Vuelve a los pies del Señor, vuelve a su palabra, vuelve a ver qué te dice este maravilloso documento, esta maravillosa carta de amor que Cristo y que el Señor dejó para todos nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hazte ignorante. Y reaprende las cosas de acuerdo a las ordenanzas de Dios, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Y el principio de la sabiduría está en que tú tengas temor a leer este libro, no miedo, temor de decir, Señor, gracias que me revelaste esto, no quiero ofenderte, Señor. No quiero fallarte, Señor, ayúdame a andar en la luz, en este mundo de tinieblas. Ayúdame a ser la sal del mundo. En este mundo que te ofrece tantos sabores que ya no sabes cuál es el bueno. Dame esa sal, Señor, para que pueda yo antojar a otros de la palabra de Dios. Y al final dice ahí en el versículo 19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En pocas palabras, es locura delante de Dios.
Lo que el mundo cree, lo que el mundo piensa, no, ya tenemos la vacuna, no, no la tenemos, no, pero es que ya estamos probando a unos monos, no, no hay por ahí algunos mexicanos por ahí, ¿sabían que estaban buscando latinos para probar la vacuna? A 2,000 y tantos varos por cholla. ¿Quién le entra? ¿Quién dijo yo? O sea, la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Pues está escrito, Él atrapa, Él prende a los sabios en sus propias trampas. ¿Cuántas cosas se han descubierto el día de hoy? Tanto en las iglesias, tanto en la política, tanto en la gente que se sentía muy importante en este mundo, con todo lo que está pasando. Es que la economía es lo más importante, no, es que la salud es lo más importante, no, es que Jesucristo es el que importa en este momento. Si no tienes tú ese fundamento, no vas a poder edificar nada. Ni la gente que no conoce de Cristo podrá edificar nada. Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese que me amó hasta ir a la cruz a morir por mí. A ese es al que quiero yo entender. A ese es al que quiero yo seguir. No podemos seguir viviendo en el pasado, mis amados. Sí es, efectivamente, hay una nueva realidad que tenemos que ver. Sí estamos viviendo diferente el día de hoy. Deja de quejarte. Las cosas no se van a poner mejor. Pero sí las cosas pueden ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque su voluntad es lo mejor que podemos seguir el día de hoy. La voluntad de Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. Tienes que tener confianza en quién es el Hijo de Dios. ¿En las manos de quién estás el día de hoy? En las manos del Señor. Deja de preocuparte en ti mismo. Ocúpate en las cosas de Dios. Y sé prudente y sabio también. La Biblia te habla de eso. ¿Estás muy preocupado? Sirve a Dios. Sirve a Dios. ¿De qué manera puedo servir? Necesitamos gente que reciba a la gente. Esa es una forma de empezar. ¿En qué más podemos servir? Háblale a tus hermanos en la semana. Fíjate quién no ha venido y háblale por teléfono. Mándale un texto, ¿cómo estás? Fíjense alrededor quién faltó. A ver si se acuerdan de alguien. Investiguen su teléfono y háblenle. Ese es el reto que tenemos nosotros como cristianos, mis amados. Porque somos, como iglesia, el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Ay, pero es que en mi iglesia, allá en México, se hacía así. Ya no estás en México. Tu realidad es diferente. Eso quedó atrás. Corre la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe y el que es el fundamento de tu fe. Hacia allá tenemos que correr la carrera. Deja de vivir en el pasado. Es que yo hubiera querido hacer esto antes. Pues ya no lo hiciste. Yo hubiera querido ser luchador. Todavía tengo el cuerpo, pero ya no tengo la habilidad. Iba a ser la Tonina Torres. Nunca vas a poder volver al pasado. Pero ¿sabes qué? Dios, el Espíritu Santo y sus promesas nos dan la oportunidad de que un día vamos a experimentar el futuro.
Y esa es la vida eterna. La vida eterna con Él. Y esto es para la honra y para gloria de Dios. Amén. Juani, Diana y Angie, ¿dónde andan? Vengan para acá, por favor. Vengan para allá, para acá. Voy a despedir el servicio para algunos, si los que están viendo por internet. Voy a despedir el servicio con oración. Y ahorita quiero orar por los chicos que se van de regreso al college, a la iglesia, a las universidades. También les pido que vengan Alonso, ¿quién? Eli, ¿dónde andas? Vengan para acá, Eli y Juani. Y ¿quién más va al college? De los que están aquí. Ok. Pues, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque sabemos que el día de hoy hay tantas cosas que podríamos ver, Señor. Pero sabemos que nosotros somos ese templo maravilloso, ese templo donde permanece el Espíritu Santo y que somos morada de Él. Eso hace de nosotros como creyentes en Cristo, nos da la seguridad de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas y que tú vives y moras en nosotros, Señor. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos, como dice tu palabra, como un sacrificio vivo, agradable, delante de ti, Señor. Y ayúdanos a no conformarnos a lo que este mundo nos da, lo que este mundo nos ofrece, Señor. Ayúdanos, Padre, a edificar en tu palabra, Señor, en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si gustas, ya le puedes cortar allá en la grabación. Gracias, chicos, los que estuvieron allá.